Hola, buenas tardes. Comenzamos a la 1:40 para que pues digamos tomen un respiro y eso, ya que las charlas se acabaron de terminar. Vale, profe. Vale, profe.
Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, que me escuchan y están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, antes que comencemos la clase, bueno, quería mostrarles que realmente sí tenemos preparada clase pues para hoy, está en el día a día. Y realmente digamos que no puedo decirles como no hay clase porque miren, entonces miren todos los festivos que se vienen desde la mitad de octubre. Entonces es por eso puede ser que algunos de esos profesores de acuerdo al cronograma no les hagan clase, bueno, si es por la mañana sí no se pueden, pero algunos sí harán clase por la tarde. Entonces quería como dejarles eso claro. Y prefería adelantar un poquito y no tener que programar una clase extra porque yo sé que ustedes trabajan, bueno, tienen clase casi todo el día, todos los días. Entonces, si recuerdan, la clase pasada estábamos hablando de bienestar en animales en laboratorio y hablamos del reemplazo. Y hablamos que hay 3 R's que son reemplazo, reducción y refinamiento, pero solamente alcancé a hablarles del reemplazo. Y dentro del reemplazo hablamos que todavía falta muchísima investigación. Realmente aún se usan muchísimo los animales porque son pocas las pruebas que se pueden hacer con técnicas de reemplazo, con métodos alternativos. Sin embargo, hay algunos, pero pues la realidad es que por lo menos la mayoría de los países latinoamericanos, por más de que sea una buena técnica, que ya haya sido desarrollado y que la legislación mencione que se debe usar, pues no la usan. Y un ejemplo que yo les di a ustedes es la técnica para diagnóstico de rabia, que en Colombia pues se sigue haciendo usando roedores, pero pues ya hay cultivos celulares que de hecho los resultados salen mucho más rápido, ¿sí? Entonces, además de la parte de bienestar animal, por cuestión de salud pública eh, y de agilizar la atención de esos casos, pues debería hacerse en cultivos celulares, pero pues no se realiza. Y hablamos que habían varios métodos de reemplazo para los animales que se utilizan para enseñanza. Yo les mostré algunos modelos, lamentablemente algunos de esos modelos aún son muy costosos, hay algunos que se desarrollan que no son tan costosos y les expliqué como unas ventajas y desventajas, que de hecho los alumnos se sentían más confiados y sentían que aprendían más cuando podían usar modelos alternativos y después aplicar el conocimiento en animales vivos. Y hablamos de algo que es objeción de conciencia, que nuestra ley dice que nadie está obligado a actuar en contra de su conciencia. Y les conté algunas experiencias en Europa y en Estados Unidos que tuvieron que indemnizar a los estudiantes porque les hicieron perder la materia por no hacer una práctica que iba en contra de su conciencia. Y acá en Colombia, pues ya algunos estudiantes no han habido indemnizaciones, pero algunos estudiantes ya han optado por objetar conciencia. Y les hablé de esta película. Y les dije que los que la pudieran ver, la vieran, o los que ya la vieron, eh, intentaran acordarse un poquito de lo que ya vieron, para que hablemos un poquito de qué trata esa película. No sé si alguno la vio. Yo me acuerdo que alguien la había visto, pero yo no le dije que nos contara de qué trataba. No sé si alguna otra persona ya la había visto o la vio. ¿Listo? ¿Qué nos quieres contar, Andrés? Creo que eres Andrés, el que está alzando la mano. Pues, profe, pues habla de que, pues como tal, el muchacho era como un muchacho como muy, por así decirlo, muy religioso, ¿sí? Entonces, él como que no le gustaba el tema de las armas ni de los asesinatos, y pues a él se lo llevó el ejército. Entonces ahí como que trabaja la parte de la conciencia, porque a él le empiezan a juzgar por eso. Entonces a él le empiezan a juzgar que porque no, porque supuestamente los hombres eran los que manejaban las armas, y lo empezaron como a maltratar porque él tenía una esposa. Entonces un soldado le decía que la muchacha no lo merecía y así. Y pues al final y al cabo, pues el muchacho fue el que salvó pues literalmente muchas personas en la guerra, porque se volvió un enfermero
como un médico militar, creo que se dice así. Ujú, sí. Y ¿Alguien más? entonces, No, sigue, qué pena, sigue. de lo que me acuerdo es que al muchacho lo iban a judicializar por lo mismo. Entonces le hicieron como un de judicialización y al fin y al cabo como que no, pues como que no se dio como la parte de la judicialización, sino que creo que lo dejaron libre, si no estoy mal. Sí, ujú, muy bien. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más la había visto o no la Profe, yo lo había visto, pero hace harto. Y lo que me acuerdo es que a él no se lo llevó el ejército, sino que él decía como que él quería hacer algo, eh, pues ayudar a las personas, ¿sí? Lo único es que él no quería utilizar las armas y por eso hubo como un proceso y lo iban a encarcelar, pero creo que intervino el papá llevándole una carta a un mayor de allá del ejército y pues al fin y al cabo lo llevaron a la guerra. Él nunca utilizó un arma, nunca tocó un arma, pero salvo, según la película, creo que fue a más de la mitad de su pelotón, y no simplemente a la mitad de su pelotón, sino a muchos japoneses. Ok, gracias Alejandro. Sí, entonces digamos que él quería participar en la guerra, es una película de la vida real, que estaba la guerra de Estados Unidos con Japón y él quiso enlistarse, solo que él quería hacerlo es porque él quería ser médico, él quería contribuir, pero quería ser médico porque él, por cuestiones religiosas, y ahorita ya les digo un poquito mejor, pues no quería coger armas, como dijeron Andrés y Alejandro. Y Diana, Ay, ¿me escuchas, profe? sí, Bueno, pues como decían mis compañeros, pues yo también había visto la película, es una de mis películas favoritas y bueno, en cierta forma lo que era el señor es que él quería primero estudiar medicina, pero pues al no tener los recursos y demás, pues resultó enamorándose también de una enfermera y ella le ayudaba bastante pues con ese tema. Entonces el hermano decidió ir a participar pues en la guerra y entonces el papá estaba muy en desacuerdo con ello, pero pues el otro chico dijo que pues él al ver tantos jóvenes de su edad y todo al morir y demás, él también quería como unirse a ellos, pero no como para acabar con la vida, sino al contrario pues para ayudar y pues salvaguardar a todas esas personas que estaban pues participando en ella. Entonces lo que él hacía era que, bueno, él se presentó y todo, y él tuvo variedad de críticas pues por sus ideales. Entonces él era muy creyente, él siempre andaba como en pro ante la vida, no quería coger armas, como me han dicho mis compañeros, sino que al contrario, pues él buscaba que si había algún herido, pues como que ayudarlo a que pues este no muriera o no quedara grave. Entonces a él lo mandaron pues por ende allá a que lo judicializaran. Obviamente pues no salió como que ya porque el papá después como que recapacitó ante todas esas cosas y como que intervino ahí. Entonces él fue mandado allá, pero pues que respondía. Y fue allá donde comenzó a ayudar a sus compañeros. Inclusive hubo un momento donde se estuvo al frente con el enemigo prácticamente y en vez de atentar contra él, lo que hizo fue ayudarlo. Entonces, él lo que hizo era que, pues sí, salvó a sus compañeros, trató de bajarlos pues a través de una cuerda y demás, pues obviamente como para que el enemigo no los viera, hizo que uno de sus compañeros se hiciera el muerto y todo porque pues estaban a punto de matarlos, pero no obstante también lo que hizo fue demostrar que a pesar de todo, él no buscaba como una prioridad ante sus compañeros, sino que también buscaba ser equitativo con los demás. listo. ¿Alguien más la vio y quiere opinar? Bueno, gracias, Diana. Entonces, ¿por qué es importante la película en el contexto? Como mencionaron Alejandro, Andrés y Diana, es la historia de uno de los primeros objetores de conciencia. La objeción de conciencia comenzó con la parte del servicio militar.
¿Qué pasa? Pues en Estados Unidos no es obligatorio, pero habían personas que querían contribuir, o en los países que era obligatorio, ellos no querían usar armas, ¿sí? Porque pues digamos que no quieren quitar una vida. En el caso de Desmond Doss era por varias razones, ¿sí? Una de esas razones es porque él vivía en una familia conflictiva, el papá era un veterano de guerra y el papá desarrolló pues diversos traumas y se volvió alcohólico. Pero también porque en ese contexto de violencia, pues él no quería ser una persona violenta y una vez casi mata al papá cuando estaba golpeando a la mamá. Y porque él era adventista. Entonces él era una persona bastante creyente en Dios. Él le había hecho una promesa de no coger armas y él quería era salvar vidas, pero no había podido estudiar medicina. Bueno, tiene una parte romántica que se enamora de una enfermera. Pero pues él decide que él quería ayudar, ¿sí? Porque él veía que todo el mundo se estaba enlistando cuando era la guerra con Japón. Y cuando él se iba a enlistar, él preguntó, y es algo que pasa muy común en nuestra sociedad. Entonces él preguntó como, venga, yo quiero ayudar, pero no quiero coger armas. Y le dijeron, no, sí, tranquilo, ese es un derecho suyo, entonces no, puede enlistarse y no hay problema. Pero cuando él llegó a la preparación, y para antes de que los mandaran a la guerra, a la preparación militar, y él dijo sus creencias, entonces eran varias. Una, que pues digamos que ellos practican el sábado, que es que el sábado es como el día que se dedican a orar. Entonces ese no, pues no se lo querían respetar, y lo de que él no quería usar armas. Y él tenía muy bien estado físico, entonces él iba muy bien en las pruebas, pero cuando decían cojan el rifle para entrenar puntería con el arma, él no quiso. Y él no quería coger el arma. Y ahí se vienen muchas consecuencias, que es algo que pasa en la realidad de objetar conciencia. Entonces, ¿qué creen ustedes que le darían a una persona que no obedece en cualquier contexto en los militares? ¿Qué creen que le hacen a la persona que no quiere obedecer? Al cadete. Lo encierra, profe. Lo tratan mal para que obedezca, ¿cierto? Entonces a él le quitaban los días de descanso, él se iba a casar y cuando se iba a casar lo que hicieron fue hacer una corte marcial, que era lo que ellos estaban hablando de judicialización. Como él no quería hacer caso, pues usaban a sus compañeros para que se colocaran en contra de él. Entonces, pues castigaban a todo el mundo, ¿sí? Entonces, claro, pues los otros ya se ponían bravos. Uno decían como, uy, no, pero que voy a ir con una persona sin un arma a la guerra. Y otro, pues como, uy, no, pero por culpa de este me están castigando. Y entonces lo empezaban a golpear, querían que él desistiera. De hecho, le dijeron como, no, pues coja el arma. Y como él no obedecía, decían, no, pues el que no obedece a un superior tiene que sufrir corte marcial. Y eso significaba que él tenía que pasar varios años en la cárcel, sin que hubiera hecho nada, pues solamente porque desobedecía. Al final, pues como era un derecho, generalmente, pues digamos que en este caso muestran que hubo la influencia del padre que conocía a una persona pues de rango superior y dijo como no, pues déjenlo, que está objetando conciencia, no lo enviaron pues preso y él pudo ir a servir, pero los compañeros no confiaban en él, entonces no lo querían, nadie le hablaba, bueno, él sufrió bastante por seguir sus creencias, pero al final él salvó muchas vidas. De hecho, él fue la persona más valiente porque fue sin un arma, pero también porque cuando estaban ya perdiendo una de las batallas, él se quedó ayudando y salvando vidas y él fue condecorado porque él salvó muchísimos de sus compañeros. De hecho, a compañeros que se habían burlado de él. Entonces, digamos que sí es fuera del contexto, pero digamos que muestra muchas realidades que ocurren por objetar conciencia. Generalmente las personas sufren bullying, ¿sí? Ya sea de sus compañeros o los superiores se aprovechan pues de acuerdo a su poder para que hagan lo que quiere hacer, pues lo que quiere que haga esa persona. Y que es importante en el contexto de los animales, pues que si ustedes objetan conciencia y ustedes lo hacen por una razón, digamos, adecuada, que son sus creencias y demás, o a veces es por alguna práctica o algo que ustedes quieran enseñarles que se hagan mal, pues digamos que no pierdan su criterio. Independientemente de que alguien les diga que está bien esa práctica, que está mal o que lo deben hacer de esa forma y no de otra, basen su criterio en conocimiento y sigan su conocimiento. Y pues es importante que ustedes sepan que tienen un derecho. Digamos que en Colombia, ¿qué se hace? Generalmente el comité, ya sea de ética y demás, pues va a evaluar
la situación del caso, y es algo que ha mejorado muchísimo, ¿sí? Esa película es de hace mucho tiempo, los casos que les comenté en Estados Unidos y demás son de hace mucho tiempo, pero acá en Colombia nos falta avanzar un poco. Entonces, Andrés, Alejandro y a Diana, si no les subo nota al final del corte, ¿me acuerdan? ¿Sí? La idea es subirles algo de la nota en el parcial. Si se sacan 5, pues yo miren qué otra nota les considero por su participación. Yo ahí ya escribí que ustedes participaron. Pero si no me acuerdo, pues me cobran. O sea, me dicen, profe, usted nos dijo eso. Otra de las 3 R's es reducción. Y pues esta es muy sencilla, ¿sí? Es usar el número mínimo de animales, pero que yo obtenga resultados adecuados. En esta reducción, pues se necesitan de validación estadística. Para que se sepa, no, yo voy a hacer un experimento de coronavirus o de Panus, que estaban hablando de Panus y demás. ¿Cuántos animales va a usar? Y le dicen, no, el mínimo número que ustedes van a usar, de acuerdo a la estadística, ellos miran como la prevalencia de la enfermedad y demás, y calculan un N, calculan una muestra. Y entonces dicen, no, pueden ser 20 o deben ser 50. Porque es importante que yo no use un número muy pequeño, porque pues mis resultados no van a servir de nada y esos animales se van a perder. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que el número mínimo sea 20 y yo uso 10? Yo no puedo extrapolar esos resultados a la población y eso hace que esos 10 animales usados en parte se pierdan porque pues no me sirve y mis resultados no van a ser conclusivos, no van a tener una conclusión adecuada. Digamos que cuando ya los bioterios empezaron como a exigir, como justifique por qué va a usar ese número de animales, algunos investigadores empezaron a pedir un animal o 2 animales. Y los bioterios que decían, no, pero, o sea, ¿cómo va a usar solo 2 animales? Si usted no puede calcular el N, igual es un número que realmente no va a reflejar a la población en general. Entonces, por eso si se puede calcular estadísticamente, si se tienen datos de esa enfermedad y demás, se va a poder. Cuando no se conoce nada, pues se intenta por lo menos tener grupos de 5 individuos y 4 individuos, 5, 8 individuos para comparar. En el ABP de ustedes, pues yo no les pedí hacer esto porque realmente es algo complejo, se debe conocer pues la enfermedad, ¿sí? La prevalencia, bueno, y demás. Pero pues para que sepan que no puede ser un número tampoco muy pequeño, pues tampoco la idea es que usen miles y miles de animales, como algo que vamos a ver en uno de los últimos módulos, en un ejemplo que han usado miles de monos nocturnos. Y el refinamiento, que es la última de las 3 R's, esta sí se las pedí en el ABP. El refinamiento consiste en que siempre que yo pueda intervenir para mejorar el bienestar de los animales en experimentación, lo debo hacer. Entonces, significa que los investigadores deben diseñar estrategias para reducir el sufrimiento en los animales de laboratorio. Y esa reducción del sufrimiento implica absolutamente todo lo que tiene que ver con los animales de laboratorio. Entonces, en el punto de ustedes dice, ¿qué genera sufrimiento, dolor o estrés? ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el investigador es identificar qué es lo que va a generar sufrimiento desde que el animal llegó al laboratorio, ¿sí? Desde que ese animal está bajo su custodia, desde que él lo tiene que cuidar. Y después de eso mirar como, bueno, ¿en qué puntos yo puedo intervenir sin afectar los resultados? Y hacer una intervención. Entonces, no es solamente como, no, el animal tiene dolor o en los procedimientos, entonces en la venopunción el animal se va a manejar de esta forma, voy a colocar un gel con un anestésico local, ¿sí? Roxicaína en la piel para disminuir el dolor, sino que implica todo, ¿sí? Desde la dieta, el alojamiento, la temperatura, el hecho de que los esté revisando un médico veterinario y demás. Entonces implica absolutamente todo. Y
Y eso tiene que ver con que entre mejor estén los animales, más confiables van a ser mis resultados. Y digamos que por más de que eso está escrito en nuestras leyes, muy pocas veces se cumple. Por ejemplo, algo que es fundamental para el refinamiento es usar analgesia. Sí se puede, ¿sí? Digamos, si ya el estudio dice, no, yo no puedo usar analgesia porque estoy estudiando los signos comportamentales de dolor, y si uso analgesia, pues el animal no tendrá dolor y no va a mostrar los signos. Pero pues en la mayoría de veces sí se debería usar analgesia. ¿Ha mejorado? Sí. Entonces miren aquí, en 2 años, en 1990, de varios estudios que utilizaban animales de laboratorio y les generaban dolor de alguna forma, solo el 3% relataba usar analgesia. En el 2000, el 20%. Y ya más reciente, en el 2016, ha aumentado un poco. En ratones o ratas acá clasificaron el 26% y en no roedores el 40%, o sea, en cerdos, en primates, en caninos y demás. Y es muy triste, ¿por qué? Porque digamos que acá se evalúa estudios que pueden usar analgesia, y este es un estudio de cirugía. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque generalmente no se fiscaliza adecuadamente. Entonces, si en lo más básico que es el uso de la analgesia, generalmente los investigadores no se preocupan por tener sus animales alojados adecuadamente. Entonces, en su ABP, ¿cuál es la idea? Uno, que identifiquen todo lo que genera sufrimiento, que es uno de los puntos. Como ustedes tienen que justificar con mínimo 2 referencias, entonces ustedes escogen algunos de esos puntos para justificarlos. Entonces ustedes dicen, el animal va a pasar por una cirugía, eso significa que el animal puede tener dolor, y ahí explican los porcinos sienten dolor, y ellos muestran esos signos, y ahí pues colocan una referencia. O por ejemplo, ustedes dicen, no, están alojados con aislamiento, ¿sí? Entonces no los dejan compartir con otros miembros de su misma especie. Los equinos son animales sociales, ellos necesitan compartir tiempo con otro de las especies, o si no, van a tener estrés y demás, y colocan las citas. ¿Sí? Esa es la idea, que al menos pues coloquen 2 referencias de acuerdo a todo lo que ustedes encuentran que hay sufrimiento. No necesariamente tiene que ser el procedimiento así exacto, o sea, ustedes pueden poner una referencia de que los animales sienten dolor, de que se estresan, de que si se manipulan inadecuadamente se puede generar lesiones, y de todo lo que encuentren. No necesariamente tiene que ser exclusivamente de coronavirus en equino o de leishmaniasis, ¿no? Sí. Si lo quieren colocar, pues digamos, de la enfermedad referente, no hay problema, pero pues puede ser en general. Y la otra parte, lo que yo les pregunto es, ¿qué recomiendan para que se mejore el bienestar? Serían las estrategias de refinamiento. Entonces ustedes pueden recomendar que usen analgesia, si ahí no lo mencionan, o cómo se hace la contención adecuada en un equino, en un roedor, en un primate, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Esa otra pregunta. Pueden colocar cuál es la dieta adecuada para la especie, entonces recomendar, no, miren, sigan esta dieta. Pueden recomendar el uso de analgésicos, pueden recomendar cómo tiene que ser el ambiente, entonces ustedes pueden decir, no, un equino necesita mínimo de este espacio en la pesebrera, el roedor no se debe manejar ruidos muy altos, en el canino o en el felino se hace la contención así, en los felinos debe haber verticalización del ambiente. En los primates también necesitan interactuar, ¿sí? O la dieta adecuada es esta. En los porcinos, entonces no, colocarles un lugar confortable de descanso, todo lo que ustedes encuentren que crean que mejora el bienestar de esas especies. Y les voy a dejar una actividad. No sé si alguien ya vio esta película que se llama Temple Grandin.
Y esa actividad sí tiene nota para todo el mundo, o sea, sí es obligatoria. ¿Nadie la ha visto? ¿Alguien ha escuchado quién es Temple Grandin? No, profe. No. Bueno. Esta película, si yo les dejé ya el link en el aula virtual, está en un drive, entonces la pueden ver así sin problemas de virus y demás. Si alguien me dice como no, profe, es que yo no puedo porque mi internet es muy limitado, pues me escribe un correo y yo le mando una actividad alterna. Y la otra clase y quiz de esta película. O sea, les voy a hacer una pregunta de esa película. Temple Grandin es una psicóloga autista. Solo que ella hizo mucho o tiene muchos estudios en bienestar animal, de animales de producción. Entonces la película cuenta su historia, ¿sí? Es una película ya algo antigua. Pero ella es muy famosa, ¿por qué? Porque ella es la que ha diseñado diferentes plantas de beneficio, principalmente para bovinos, pero pues ella también ya empezó a trabajar con porcinos y con aves, compatibles con bienestar. Y digamos que la primera parte de la película muestran más que todo sobre el autismo, porque ella también es muy famosa, porque ella es autista, pero ella tiene demasiados estudios. Y es una persona, una científica mundialmente importante en la parte del bienestar animal. Entonces la película al principio habla un poco del autismo, pero también muestra la capacidad que ella tiene para entender el comportamiento de los animales y cómo ella usa eso para mejorar el bienestar. Entonces, porfa, vean la película para la siguiente clase y hacemos un quiz así cortico de la película. De pronto a algunos no les gusta tanto el comienzo, pero ya después de la mitad sí habla más de animales. No significa que al principio no muestre animales. Lo que pasa es que al principio se centra un poco más en el autismo. Y muestran varias dificultades que ella sufrió por ser mujer y por hablar de bienestar animal. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No. Bueno, yo ya les contesté a los grupos que me dijeron lo de la tutoría, ya todos los debí haber contestado. A no ser que me hayan enviado un correo ahorita durante la clase, pero pues yo ya les contesté. Si a algún grupo no les sirven los horarios que yo puse ahí de tutoría, me avisa. Sí, ya sea para poner otro horario esta semana o máximo la otra semana, pero pues me avisa. Listo. Y continuando con la parte de refinamiento, hay algo muy importante cuando se calcula todo el sufrimiento que los animales han tenido. Y no es solamente para animales de laboratorio, sino que esto pues le sirve para todos los animales y es ver la calidad de vida que tiene ese individuo y hacer una adecuada evaluación del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes como médicos veterinarios o tecnistas van a tener que tomar una decisión que es muy difícil. Para algunos es un poco más compleja que para otros. Pero digamos que en general todos en cualquier campo que se desarrollen van a tener bastante contacto con la palabra eutanasia o sacrificio. Y eso pues vamos a tener una clase porque es algo que es bastante complejo y nos afecta pues bastante emocionalmente. Pero generalmente si yo estoy trabajando con algún animal, yo debería intentar entender si ese animal tiene una calidad de vida adecuada. Si no tiene una calidad de vida adecuada, ver si puedo intervenir para mejorar esa calidad de vida. Y si no puedo intervenir, tomar la decisión junto con el propietario, si el animal tiene propietario, de generar o realizar una eutanasia o un sacrificio humanitario.
La idea es que todos los animales que estén bajo nuestro cargo tengan una predominancia de estados agradables sobre desagradables a lo largo del tiempo. Y eso se considera la parte física y mental. En los animales de laboratorio, pues la idea es que yo intente que ellos tengan momentos que tengan estados agradables, ¿sí? Que no solamente sea sufrimiento. Y es mi obligación ética intentar realizar eso en la medida de lo posible, con tal de que no afecte los resultados del experimento inadecuadamente. Y hay algo importante en bienestar y en calidad de vida, y es que es algo individual. ¿Por qué? Porque para los animales una situación a algunos los va a afectar mucho más que a otros. Por ejemplo, en los seres humanos. Ahorita, pues digamos, con lo que pasó de la pandemia, algunas personas se vieron mucho más afectadas por la parte del encierro que otras. Porque a algunas pues no les incomoda tanto. ¿Sí? Así pasa con los animales. Y yo siempre tengo que intentar colocarme en el lugar del animal. Y hay varias escalas para evaluar la calidad de vida, principalmente en pequeños animales. Porque es donde más se presenta este debate de si se genera la eutanasia o no. Pero también me sirve para determinar en qué punto es inaceptable que un animal viva en esas condiciones y debo cambiarlas o generar una intervención. ¿Por qué? Porque permitir que un animal viva en un estado alto o elevado de sufrimiento realmente debería considerarse inaceptable. Y si ustedes se acuerdan, esto de calidad de vida en animales de laboratorio es lo que se evalúa con los puntos finales humanitarios, que es cuando el investigador determina como este animal está muy mal, yo debo intervenir, porque hay bastante sufrimiento y porque ya no me va a arrojar resultados adecuados. Y pues yo debo mirar también si hay un tratamiento para la condición de ese paciente y si está respondiendo al tratamiento o no para aconsejar a los propietarios. Y cuando se hace una evaluación de bienestar en cualquier contexto, esa evaluación se asemeja a que yo intente determinar la calidad de vida, ese grado de bienestar. Entonces, aquí es un ejemplo, pues no siempre es exactamente así, que si salud, digamos que acá se refiere a la cantidad de cis, a la cantidad de más o menos o a la cantidad de no, independientemente de la libertad. Si es nutricional, salud, psicológica, ambiental o comportamental. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo no tenga ningún animal que esté aquí, que todo esté mal. Porque eso refleja que el animal está en un cuidado incompetente y hay un sufrimiento considerable. Y si está en pobre calidad de vida, pues tengo también que intervenir, ¿sí? En estas dos. Lo mínimo que yo debería tener un animal es en un límite de calidad de vida. Y hay varias escalas de calidad de vida. Es como, digamos, si alguno de ustedes después en su práctica quiere tomar esa decisión para que sepa que puede buscar. De hecho, hay algunas que son por enfermedad. Por ejemplo, esta es de acuerdo a oncología, a pacientes con cáncer, a pacientes con tumores. Y si ustedes ven, tiene un score. Y de acuerdo al puntaje que me dé, miran si la calidad de vida es aceptable o no. Y aquí algo que que es importante evaluar siempre es el dolor que pueda presentar un animal. ¿Qué tan buenos ustedes creen que son los médicos veterinarios o zootecnistas para identificar el dolor en sus pacientes?
¿Creen que somos buenos o no tanto? Profe, pues yo diría que son buenos, pues cuando uno lleva, digamos, en mi caso, que yo llevo a mi perro a la veterinaria, con Ujú. tan solo verlo o palparlo, ya saben si siente dolor o no. Ujú. Ok. ¿Alguien quiere decir otra opinión? Entonces, les voy a decir lo que dicen los estudios. Los estudios dicen que la mayoría de médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas no identifica adecuadamente el dolor en sus pacientes, siendo más notorio en animales de producción. Porque se han fijado que hay muchos pacientes hospitalizados y cuando hacen los estudios va un experto y evalúa dolor y no han intervenido o cambiado el analgésico o no han detectado dolor. Entonces la respuesta es que no somos muy buenos. Cuando el dolor de pronto es muy evidente, sí, lo que tú dices, no, lo palparon y el animal lloró. Pero cuando el animal, digamos que no lo tocan, no saben identificar dolor. Entonces eso se los digo para que ustedes sean la excepción y en la especie que trabajen busquen varias herramientas para identificar dolor. En la siguiente clase vamos a ver algunas de varias especies. Dentro de ellas, expresiones faciales de dolor. O sea, la cara que hacen los animales cuando algo les duele. ¿Qué más evalúan? O qué más evalúa, si ustedes ven, tiene que ver mucho con las libertades. Entonces está el dolor, está la hidratación y la sensación de hambre. ¿Sí? Y digamos acá, pues miran si el animal puede comer solo o no, ¿sí? O está rechazando el alimento. La capacidad de mantener un animal limpio, la capacidad de que el animal tenga una adecuada movilidad, y hay algo que se llama felicidad. ¿Qué tanta felicidad puede expresar un animal? O comportamientos relacionados con emociones positivas. Y si los días buenos son más que los días malos. En general hay varias escalas, pues son diferentes, como les dije, hay por el tipo de paciente, bueno, la enfermedad y demás. Pero en general evalúan esas cosas. Si ustedes ven, evalúan algo muy parecido a las 5 libertades, con algunos criterios específicos. Y para no mostrarles que todo está en inglés, ahí esta página. Se las voy a enviar en el chat por si alguno lo necesita. Que le da varios consejos al médico veterinario cuando son casos de eutanasia, como cómo abordar los propietarios y demás. Y trae una calidad de vida. Entonces miren aquí pues lo que evalúa, si quiere jugar o no, si interactúa o responde a la presencia del propietario, si no disfruta las mismas actividades, si se esconde, qué tanto cambia el comportamiento de acuerdo a la enfermedad que tiene, si no parece que disfrute la vida. Y esto lo hace el médico veterinario zootecnista junto con el propietario o la persona que está cuidando el animal. Si duerme más de lo habitual, si parece apagado, deprimido, si parece que tiene dolor. Y aquí pues se evalúa algunos signos, si jadea, si tiene temblores, acá pues intentando evaluar afección respiratoria, si vomita muy seguido, si no come, si no bebe bien, si pierde peso, si tiene diarrea, si no orina bien, si no se mueve con normalidad, si está menos activo de lo normal, si no se mueve lo suficiente, si necesita ayuda para moverse, si es incapaz de mantenerse limpio,
cómo está el pelaje y cómo ha empeorado la condición de acuerdo a la enfermedad. Entonces aquí uno llena, pues, digamos, va seleccionando ¿sí? cada uno de los criterios y al final da un consejo. Aquí da como una escala de cuánto sería la calidad de vida para ese animal. Y también, pues, cada vez desarrollan más herramientas y esta es, pues, bonita que la conozcan. Miren, está para Android y para iPhone. Y lo que intenta es hacer un seguimiento del animal para ver cómo está siendo deteriorado su bienestar y su calidad de vida. ¿Sí? Y para pues decirle al propietario cómo tiene que intervenir o si ya intervino de todas las maneras posibles y no pudo, pues que tiene que contemplar la eutanasia. Profe, Dime. yo tengo una duda. ¿Esa escala es obligatoria? O sea, de pronto hay alguna ley o algo que diga que uno como médico veterinario y zootecnista en este caso debe hacer esa escala antes de tomar una decisión o es solamente como una ayuda, solamente digamos al que lo quiera hacer. Esa es como una ayuda, porque muchas veces los médicos veterinarios no saben cómo guiar al propietario. Y el propietario a veces dice, no, es que yo no sé si es el momento, entonces es una ayuda. Porque nuestra legislación sí permite la eutanasia, pero en condiciones específicas, que ya pues digamos es lo que vamos a hablar. Entonces digamos que para tomar la decisión no dice, tienen que hacer escala de evaluación de vida, no. Lo que pasa es que sí va a proteger al médico veterinario en caso de que haya una queja o una denuncia. Digamos que aquí en Colombia todavía no se fiscaliza mucho la parte de los sacrificios en animales, pero hay otros países que sí. Entonces, por ejemplo, esa escala también te sirve no solo cuando tengan propietario, pero cuando hayan animales bajo el cuidado de ustedes. Por ejemplo, los animales que están en albergues públicos, si alguno de ustedes trabaja en un albergue para tomar una decisión de por qué se sacrificó, es bueno hacer una evaluación de calidad de vida. Cuando ustedes tengan que, digamos, guiar decisión junto con el propietario y que eso esté escrito en la historia clínica. Porque, por ejemplo, en Brasil sí se ve porque el médico veterinario sacrificó o no. Y digamos que como parte de la rutina que haría, digamos, acá la Secretaría de Salud, de ir a las clínicas y demás, pueden mirar eso, porque el hecho de sacrificar un animal sin que esté regulado, sin que esté dentro de la legislación, puede considerarse un caso de maltrato. Entonces, sí se hace es una recomendación, es para ayudar a tomar una decisión, pero sí es importante que lo vayan contemplando porque cada vez lo de protección animal aumenta. Y hay bastantes críticas, principalmente para los que vayan a trabajar con el Estado, no solo en pequeños, en general. O sea, digamos, rescatan un animal que estaba siendo maltratado por alguna razón y ese animal se sacrificó y el médico veterinario pues dice, no, es que está enfermo y demás. Sí es bueno tener varios soportes porque realmente la exigencia en esos casos es bastante grande. Y pues envían a los diversos entes y uno de ellos a Convescol para que evalúe si la decisión del médico veterinario está de acuerdo a la legislación, que es lo que les voy a mostrar. Entonces, nuestra ley habla de sacrificio y dice en qué condiciones se puede hacer. Entonces, no se puede sacrificar al animal porque yo lo quiera sacrificar o porque el dueño me dijo ya no lo quiero tener. Hay unos parámetros, ¿sí? Unas situaciones que están permitidas. Uno son animales para consumo. Pero digamos que eso también está regulado. Entonces acá se habla pues como tal de los animales de producción. Pues yo no puedo llegar y consumir cualquier animal silvestre y demás. ¿Sí? Sacrificarlo porque pues lo quiero consumir por cualquier razón. ¿Sí? Digamos, de eso ellos van a evaluar la situación. Si la persona dice, no, es que yo lo sacrifiqué porque tenía hambre y lo quería comer, pues tiene que mostrar que realmente
fue por hambre y no porque quería probar carne de mono. Esa es una. Hay otro, ¿sí?, que es para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesión, herida, enfermedad grave o incurable, o cualquier una causa física irreversible capaz de producir sufrimiento innecesario. Aquí es donde yo tengo que evaluar y mostrar que hubo sufrimiento cuando yo sacrifiqué a un animal. Generalmente en los casos que la persona pide el sacrificio del animal y es el dueño, pues no va a haber muchos líos legales. Por ética, pues no se va a hacer si el veterinario no cree que amerita la eutanasia o el sacrificio. Pero, ¿qué pasa? Entonces, digamos, en aquellos animales que esté como dudosa la tenencia, ¿sí? Sí es importante que yo logre mostrar que hay sufrimiento y que ese sufrimiento no se puede controlar. Por ejemplo, hace poco en redes sociales comenzaron a hablar pestes de un médico veterinario. Y lo que pasó en ese caso es que había una perrita callejera. La perrita tenía una enfermedad como rara, que no habían diagnosticado en sí qué era, pero el signo clínico que ella tenía es que no podía abrir adecuadamente la boca. Entonces hagan de cuenta que cuando intentaba abrir la boca, quedaba un espacio de 1 centímetro. Y la perrita se la encontraron en la calle. Las personas que la recogieron, ¿sí?, la llevaron al médico veterinario. La perrita tenía pues condición corporal 1 de 5. Ellos vieron esa condición, pues que el animal no podía comer adecuadamente por sus propios medios. Se la habían encontrado en la calle y tomaron la decisión, pues los propietarios y demás, del sacrificio porque no tenían todo el dinero. Pues que no eran los propietarios, eran los que se la habían encontrado. Después aparecieron los dueños. Dijeron que era una fundación, que la perrita se les había escapado, que cómo era posible, que la perrita ya tenía, pues digamos que ellos lograban alimentarla de una forma, que ella hasta comía sola cuando eran cosas pequeñas, bueno, sí. Y entonces empezaron a decir que los médicos veterinarios eran unos asesinos de animales y demás. Esa es una de las razones o un ejemplo por el que siempre se debe, digamos, si ustedes ven que es como dudoso, siempre registren porque hay sufrimiento y ese animal cumple con esto. Para poner fin a intensos sufrimientos. Digamos que ahí fue un problema porque igual también empezaron a hablar mal de los médicos veterinarios en redes, de las personas que habían recogido el animal en redes, bueno. Y eso generó un problema legal porque también pues puede tener problemas de calumniar pues tanto al médico veterinario como a las otras personas. Este por incapacidad o impedimento grave debido a pérdida anatómica, disfunción de un órgano, miembro o por deformidad grave y permanente, por vejez extrema. Dice que pues acá no sería tanto sacrificio, pero pues está dentro de la legislación así, cuando se obre en legítima defensa actual o inminente, o sea que el animal lo está yendo a atacar a uno y uno le dispare. Cuando razonablemente se obre en estado de necesidad o peligro inminente, que es parecido a este. Por construir una amenaza cierta o inminente para la salud pública o de otros animales. Ahí se puede hacer un sacrificio. Entonces, cuando se hacen los fusiles sanitarios por alguna enfermedad, digamos, zoonótica o altamente contagiosa, o cuando se hacían los sacrificios por la rabia, ¿sí?, por ejemplo, que era como la excusa, eso entra ahí. Por constituir una amenaza para la economía o la ecología cuando por exceso de su población signifique peligro grave para la sociedad. Aquí entraría, por ejemplo, si deciden autorizar la caza de los hipopótamos de Pablo Escobar. Por cumplimiento de un deber legal o de una orden legítima de una autoridad competente. Ahí están los fines experimentales, investigativos o científicos. De resto no se puede, entonces digamos que si es una persona que dice, no, yo ya no quiero el animal y lo lleva donde ustedes, no. Si no cumple con estos criterios, no se debería sacrificar.
¿Y por qué yo les digo como eutanasia o sacrificio humanitario? A veces se usan de forma indistinta, pero ustedes, ¿a qué creen que se refiere eutanasia? ¿Y a qué creen que se refiere como tal sacrificio? Profe, pues no sé, yo lo que creo es que, digamos, la eutanasia es como tú ya nos estabas diciendo, cuando el animal está sufriendo mucho, cuando, digamos, ya no hay nada que hacer en un caso de enfermedad o algo así, y el sacrificio humanitario va más relacionado como a lo de las investigaciones y todo eso, ¿no? No sé. Sí, muy bien. Entonces, en general, sacrificio humanitario siempre se habla cuando se genere la muerte de un animal, generando pérdida de la conciencia rápida, y los métodos que se aprueban en general son de menos de 300 milisegundos, que son los que cumplen los de las plantas de beneficios, que hay inconsciencia, e irreversible con mínimo dolor y estrés. La eutanasia es un tipo de sacrificio humanitario, solo que la eutanasia tiene una peculiaridad y fue la que dijiste tú. La eutanasia se hace en beneficio del animal y tú dijiste porque el animal estaba sufriendo mucho. El resto de sacrificios, o cuando digamos sería los otros tipos que yo les dije que por salud pública, casa de control porque el animal está generando daño, no es por el beneficio del animal que va a morir, sino que se considera sacrificio humanitario porque se debe hacer indoloro, generando inconsciencia, pero por otras razones externas al animal. Entonces la eutanasia siempre es por el beneficio de ese animal, por compasión con ese animal, porque ese animal está sufriendo mucho. Y las otras situaciones pues se hacen sacrificios humanitarios, ¿sí? En experimentación, ¿sí? Porque digamos que el animal se usó para un experimento y se necesita sacrificarlo para obtener datos y para hacer histopatología, por ejemplo, para hacerle necropsia y demás, para obtener tejidos, o porque digamos que para qué se va a tener ese animal, ¿sí? Digamos ya se usó, pues se le puede generar la muerte y demás. O no hay quien lo adopte, entonces se sacrifica. En general, ¿sí? Para generar una buena muerte, siempre se debe generar inconsciencia rápida, en menos de 300 milisegundos. La muerte debe ser sin dolor, distrés y ansiedad. Debe generar paro cardíaco y o respiratorio, pérdida de la función cerebral. Debe ser irreversible y confiable. Y algo que también se considera es que no sea un riesgo para la persona que coloca la eutanasia o que sacrifica al animal. Solo que ese de riesgo pues no se considera la angustia mental que se genera. Digamos que ahí se habla más de un riesgo físico. ¿Ustedes creen que es lo mismo consumir perro que consumir carne de bovino? Éticamente hablando. Digamos que tengan una discusión y ustedes le dijeran a un oriental, pues una persona de la parte oriental, como ¿por qué ustedes consumen perro? ¿Sí? Eso está mal, y ellos le dijeran, no, es que es lo mismo porque ustedes consumen vaca. ¿Qué diferencias creen que hay entre consumir un perro y consumir un bovino? ¿Ninguna o creen que hay alguna? Profe, pues para mí la diferencia es, digamos, la manera en la que uno ve, digamos, los perros y en la manera que uno ve los bovinos. Digamos, los bovinos siempre se van a criar pues para eso, sí, para ese fin. En cambio, pues un perrito no. Un perro se ve más como mascota que como, digamos, un alimento, por decirlo así. Digamos que para mí esa sería la mayor diferencia. Ok, ¿alguien quiere decir alguna otra diferencia?
Profe, yo creo que la religión, digamos la religión, creo que en Asia, les dice que se adora los bovinos. Entonces yo creo que es eso la diferencia. Ok. Ujú. Profe, pues yo creo que básicamente es lo mismo, pero va de la mano con lo que dice mi compañera, creo que fue Erika y Wendy, que básicamente es como no ha sido criado, de que el perrito es el animal de compañía, es la mascota y no puede ser sacrificado. Pero para mí sería, pues no sé, daría impresión, pero para mí es lo mismo. O como, por ejemplo, también con la rata o eso sería pues, lo mismo. Ok. Bueno. Porque les pregunto, ¿sí? Y hablando como tal de la buena muerte. Diana dice, sí, es un tema cultural referente a creencias y tradiciones, ¿sí? Pero entonces digamos que siempre es importante que uno intente comparar cuando va a tomar una decisión y ver si se podría hacer de una adecuada manera en las dos condiciones. ¿Qué pasa cuando una vaca, digamos que todas las vacas estén en un potrero que hay en el medio? Imagínense 3 potreros. ¿Qué pasa si yo tengo 5 vacas y 2 se van hacia el potrero de la derecha? ¿Creen que las otras las siguen a las 2 que se fueron al potrero de la derecha, que es más probable que las sigan o que es más probable que esas 3 vacas que quedan se vayan al potrero de la izquierda? O con las ovejas, Yo digo que es más probable que la sigan. porque ellos son animales de rebaño. Y si yo tengo 5 perros, ¿qué pasa si 2 de ellos se van hacia la derecha? No, creo que ya es diferente. Cada quien coge por su lado. Cada uno coge por su lado. Entonces, porque es mucho más difícil darle bienestar y una buena muerte a un perro. Porque el manejo va a ser más complejo, porque en los animales de rebaño tienden a seguirse uno a los otros. En los perros, y más notorio en los gatos, no es así. Entonces ya para el manejo va a ser más difícil. ¿Qué es más probable? Que yo tenga 30 vacas en un potrero y una mate a la otra vaca, o que tenga 30 perros en un potrero y los perros se ataquen entre sí y generen la muerte del otro individuo. El de los perros, profe. El de los perros. Ujú. Y si yo tengo una planta de beneficio, ¿creen que es fácil construir una planta de beneficio para caninos o para felinos? ¿O es más fácil para bovinos? Es más fácil para bovinos. Entonces, todo lo que ustedes dijeron es importante, ¿sí? Porque hay diferencias culturales, pero científicamente y éticamente sí tiene su diferencia por el comportamiento de esos animales, porque va a ser muchísimo más difícil que yo pueda diseñar una planta que genere una buena muerte. Y va a ser muchísimo más difícil que yo tenga un canino que se quede quieto en un cajón de aturdimiento para felinos y para caninos. Entonces yo tengo que pensar, además de las diferencias culturales, si es posible darle una buena muerte a esas especies. ¿Qué tan fácil es generar el sacrificio de un caimán? Sacrificio humanitario de un caimán o de una tortuga. No sé, ¿alguien ha trabajado con tortugas o ha conocido una tortuga? ¿Ustedes creen que es fácil sacarle la cabeza del caparazón? ¿O ellas tienen mucha fuerza? No, ellas tienen mucha fuerza. Ellas No tienen solo mucha fuerza. fuerza, muerden por todo.
Es muy difícil, ¿sí? O sea, como para que no, pues vean que no es solamente lo cultural, sino que también a veces es mucho más difícil. Los reptiles y los anfibios, ustedes saben que ellos tienen un metabolismo lento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el uso de fármacos en ellos, que por eso es tan difícil hacer una anestesia, es complejo. Porque para que genere inconsciencia se demora bastante tiempo. Entonces ya es más difícil hacer un sacrificio humanitario, que se puede. Pero si yo estoy pensando en crear una planta de sacrificio de caimanes, ya es más difícil porque son un montón de caimanes, bueno. La parte del aturdimiento es súper compleja. Porque, por ejemplo, hay estudios que muestran que esos animales llegan a vivir varios minutos y a estar conscientes después de que los decapitan. Entonces yo puedo usar un perno, una pistola de perno cautivo, y realmente no va a generar inconsciencia. Entonces, en la parte de buena muerte, yo siempre tengo que analizar la especie y ver si se genera inconsciencia o no. De hecho, en varios reptiles lo que se tiene que hacer es destruir el cerebro, porque ellos permanecen, como les dije, varios minutos conscientes después de que se les decapita, por ejemplo. Entonces, en la buena muerte yo siempre tengo que ver la especie y si se puede generar un adecuado método o no. Los reptiles y los anfibios es súper complejo por su anatomía y por su metabolismo. Entonces, a veces no es solamente la diferencia cultural, sino que científicamente se puede argumentar por qué criar esa especie para consumo o para pieles y demás. Digamos, lo de los caimanes y eso se los digo es más porque los utilizan para pieles, pero también los consumen. Es bastante complejo generar una buena muerte. Y aquí para mostrarles algo de animales de laboratorio, del animal de laboratorio más usado. En general, la mayoría de los métodos de sacrificio van a tener algún tipo de complejidad. Una de ellas es la contención. Entonces se puede realizar una buena contención o no. Por ejemplo, cuando hay que hacer contención para colocar un medicamento intravenoso, pues el animal se va a estresar y la idea es que sea lo menos estresante posible. Cuando el animal tiene que colocarse en una cámara o en un lugar diferente, una cámara de gas y como acá inhalación de CO2, también se va a estresar por estar en esa caja que es cerrada, que no conoce y demás. Siempre que hay animales cerca, si yo no logro que el animal sea sacrificado tranquilamente, que ustedes lo van a ver en la película de Temple Grandin, los otros puede ser que no sepan que el otro animal va a morir. Y es lo que se cree, que no saben que el otro está muriendo. Pero pues el hecho de que esté estresado y emita feromonas, pues va a estresar a los animales y esa es una preocupación en todos los métodos. Miren. Tengo que ver si se genera dolor, algunos generan más dolor que otro. ¿Sí? Algún punto de dolor, digamos, el hecho de que yo coloque un sedante intramuscular y después coloque el medicamento que va a usar para el sacrificio, pues va a generar dolor, ¿sí? Dolor de la aplicación intramuscular, intravenosa. Si se genera inconsciencia rápida o no. Si la persona se puede equivocar, hay unos que es más fácil que se equivoquen o no, como la dislocación cervical o la decapitación. Las consecuencias para el operador que generó la muerte también. Y si el animal puede regresar a estar consciente, también es otra preocupación para definir el método para generar el sacrificio. Y siempre que se genere una muerte en un animal, yo debo comprobar que esté inconsciente, o sea, tengo que diferenciar si está inconsciente o si realmente ya falleció. Porque, por ejemplo, hay muchos centros de control de zoonosis antiguos que los médicos veterinarios fueron cuestionados porque el animal despertaba, porque no se usaba la cantidad de fármaco adecuada y el animal volvía a estar consciente. Entonces, ¿qué pasa? Pues él no comprobó, lo que hizo fue que metió el animal en una bolsa y después hay videos que muestran que la bolsa se empieza a mover y que el animal se estaba despertando.
y murió fue por asfixia, por estar en una bolsa. Entonces siempre hay que comprobar la muerte. Y nunca se debe usar solamente bloqueo neuromuscular, porque no genera inconsciencia. Ustedes van a ver varios fármacos y demás, pues tienen que ver cuál genera inconsciencia. Porque una cosa es que sea un sedante, otra cosa es que sea un anestésico que genere inconsciencia. Por ejemplo, la ketamina, que usan bastante, no se puede usar sola ni para cirugías ni para generar eutanasia, porque lo que hace es un bloqueo neuromuscular y el animal muere porque pues no respira adecuadamente, pero está consciente. Envenenamiento, pues nunca va a ser una muerte humanitaria, asfixia o ahogamiento tampoco. Embolia gaseosa tampoco. Embolia gaseosa es lo que pasa cuando una persona coge aire en una jeringa o cuando el paciente de ustedes va a estar hospitalizado y está conectado a líquidos y hay una burbuja o entra una burbuja de aire, ¿sí? Va a generar una afección cardíaca, pero ahí no hay inconsciencia. Trauma craneano tampoco. Y trauma craneano es diferente a que una persona coja una pistola, que eso se ve en ambientes en bovinos y demás, y le dispare en la cabeza. Acá es que lo coja a golpes en la cabeza. Cloroformo tampoco, y el cloroformo no funciona como muestran en las películas. ¿Sí? No genera ese desmayo ahí rápido, no. El animal va a estar consciente. Y solo usar como técnica el desangrado, que lo usan en algunas prácticas religiosas, no se considera humanitario porque el animal dura bastante tiempo en morir. No hay inconsciencia. Lo mismo la congelación. Entonces en los peces tampoco se considera un método humanitario disminuir la temperatura. ¿Por qué? Porque se demora más o menos 20 minutos o un poco más en generar inconsciencia. Yo ya les dije que son 300 milisegundos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Dime. en la parte del sacrificio, los perritos, digamos, que muerden a niños o, bueno, a personas que los mandan a sacrificar, ahí eso está permitido, pero digamos que no ha mordido a mucha gente, sino que muerden a una sola persona, a un niño, y ya de una dicen que necesita sacrificio. Pues digamos que ahí entra en esa parte de que el animal se considere un peligro para la sociedad, ¿sí? Entonces el sacrificio sí estaría permitido. Lo que pasa es que la legislación, ¿sí? No significa que siempre pues tenga que sacrificarse el animal. Digamos que ahí se evalúan varias cosas. Uno, pues la legislación dice que ya lo tiene que evaluar un médico veterinario zootecnista, preferiblemente un etólogo. Y él toma la decisión si ese animal representa un peligro o no. Pero digamos, si tú eres el propietario de un animal y él mordió a alguien y tú no lo quieres sacrificar porque tú eres el propietario, el otro quiere que sea sacrificado, ahí la decisión la toma el etólogo, dependiendo del grado de peligrosidad de ese animal, y se tienen que analizar varios factores, o sea, por qué mordió, por qué la otra persona lo agredió, porque el niño llegó imprudente y lo cogió y demás, se evalúan varias cosas, si es reincidente o no es reincidente, pero ni siquiera el hecho de que sea reincidente, digamos 2 veces, significa que ya inmediatamente debe ir para sacrificio, eso lo determina la evaluación del etólogo. Y si en el municipio no hay, de hecho el mismo propietario puede contratar un etólogo para que haya un respaldo y una evaluación comportamental. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Entonces, esa era la clase del día de hoy. Nos vemos en las tutorías. Acuérdense que ustedes son los que pues hacen la reunión, ya sea por Zoom, por Teams o por Meet. El hecho es que me avisen y yo me uno. Igual pues generalmente yo me conecto al Teams porque a veces yo sé que algunos grupos lo que hacen es una llamada y pues me llaman. Y los grupos que yo vi que me acabaron de escribir, ya les contesto sobre el horario de la tutoría. Entonces, que estén bien. Acuérdense de ver la película. Está en el aula virtual para el quiz de la siguiente semana.
Vale, profe, muchísimas gracias.